Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, buscando la unidad, los acuerdos nacionales en la historia de Colombia. Bienvenidos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos deben trabajar por el bien inestimable de la unión. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Laura Sarabia en el Festival de las Ideas en Villa de Leyva. Alejandro. Casi, Luis Guillermo, eso fue Simón Bolívar en la hacienda de San Pedro Alejandrino en Santa Marta el 10 de diciembre de 1830. Bueno, pero está como en el mismo espíritu de Laura Sarabia y Juan Fernando Cristo, hablando de un pacto nacional, de la unión nacional, de un gran acuerdo de nacional un gran que acuerdo una nacional a los colombianos. Así es. Esta es la larga historia de lo que han sido los llamados a un acuerdo nacional, que como podemos ver no inicia con Laura Sarabia, con Gustavo Petro en los últimos meses, sino que inicia con Simón Bolívar en 1830, en los primeros días de la República. Bienvenidos de vuelta a Déjà Vu, mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y vamos a hablar hoy en una parte importante del Frente Nacional, que es este acuerdo nacional paradigmático que muchos de los oyentes habrán conocido de primera mano, pero también de sus esfuerzos parecidos en el pasado y cómo se compara con este llamado que hace el gobierno hoy en día y que ha hecho la doctora Laura Sarabia, el ministro del Interior y también personajes tan importantes como el senador Iván Cepeda y el presidente de la República también. Y cómo estos llamados pues son parte de esta larga historia que hay en Colombia de buscar este tipo de consensos nacionales para empujar causas que se creen comunes. Pero no todos son iguales, Alejandro. No todos son iguales y como vamos a ver hoy hay de dos tipos. Hay acuerdos nacionales que pues, en la historia colombiana ha habido quizás 3 acuerdos nacionales que han sido verdaderos acuerdos que han servido para superar un periodo autoritario, una dictadura, que estos pueden ser en orden los acuerdos nacionales o pues las unidades de Manuel María Mayarino para superar la dictadura de Melo, de la Unión Republicana para superar la dictadura de Reyes y el Frente Nacional, pero esto es un tema recurrente en la historia nacional, es decir, el llamado a un acuerdo nacional, a que la solución a nuestros problemas es un gran acuerdo nacional, está como podemos ver en el ADN colombiano. Así es, estos que usted ha mencionado son, como usted decía, muy particulares y se dan en coyunturas muy especiales. Básicamente cuando hay rupturas democráticas del país, cuando hay dictaduras y cuando se restablece el devenir democrático, entonces se restablece a través de un acuerdo partidista que involucra a ambos partidos tradicionales en Colombia, los que han sido, digamos, tradicionales, el Partido Liberal y Conservador, y ahora pues otros partidos, y buscan encauzar otra vez el país por la vía democrática. Y sin embargo, también tenemos otro tipo de acuerdos, que son unos acuerdos que tienen, digamos, la rimbombancia en sus nombres, acuerdos nacionales, frentes nacionales, lo que es unidad nacional, lo que se plantee, pero que acaban siendo acuerdos de menor calado, que son de coyuntura, que son acuerdos digamos, parciales y son en realidad acuerdos burocráticos. Eso también ha habido mucho y vamos a llegar ahorita entonces a mirar que en muchos casos se viste de la unidad nacional o se viste de un acuerdo nacional, lo que en realidad, como dice usted, es una repartija burocrática y en todos estos casos hay políticos de todas las vertientes, hay los llamados lentejos que se acomodan en torno al gobierno básicamente por entrar en el presupuesto nacional, por entrar en la burocracia estatal. Y pues estos difícilmente se pueden calificar de acuerdos nacionales. Al final del episodio podemos hacer un balance, Luis Guillermo, y ver el llamado de Laura Sarabia y de Gustavo Petro por un acuerdo nacional, ¿dónde se enmarca? Así es. Empecemos, Alejandro, con el primero de estos acuerdos nacionales importantes, o los de, digamos, de gran calado que hemos aquí designado. Como usted decía, tiene que ver con Manuel María Mayarino, 1854, después de la caída del dictador José María Melo. Este es un dictador
que asume el poder. Hemos hablado mucho de Melo en estos podcasts nuestros. Hicimos un episodio en nuestra primera temporada con Carlos Camacho, profesor del externado, específicamente sobre la dictadura de Melo y sobre el uso político que el gobierno Petro le ha dado a la dictadura de Melo. Los invitamos a todos a buscar en el archivo, a recuperarlo, a poderlo escuchar. Es un caso muy interesante. Este dictador, un dictador de charreteras y sable, muy del siglo XIX, que es derrocado por una alianza del entonces Partido Liberal y Partido Conservador recién creados. Sí. No llevaban casi ni una década de creados realmente. No, desde el 48 no habían cumplido los 10 años. Así es, y entonces derrocan a este dictador y el gobierno que sigue, que es un gobierno democrático, que es el de Mayarino, decide hacer una coalición bipartidista para gobernar durante su periodo. Y para esto inaugura una práctica que va a ser muy usual, que son los gabinetes paritarios. O sea, nombra a la mitad de su gabinete de un partido y la otra mitad de otro partido. Es el primer ensayo que se da de todo esto y sirve para restaurar, por lo menos temporalmente, el devenir democrático. Es un gobierno que hace unos avances muy importantes, es un gobierno de pacificación, es un gobierno que tiene, como le digo, avances en diferentes frentes significativos, pero después vendrá una dictadura posterior que sería la de General Mosquera. Pero es un muy buen ejemplo y es en la historiografía colombiana el primer ejemplo de este tipo de acuerdos nacionales. Sí, así es el primer gobierno de concertación nacional y da también lugar a un mito que este gobierno, el gobierno Petro, ha tratado también de propagar, que es el mito de que la oligarquía cerró filas para derrocar a Melo. La oligarquía, entiéndase, eran los dirigentes liberales y conservadores, y que la oligarquía, de cierta manera, la élite, cerró filas para derrocar a Melo y no lo dejaron gobernar a favor del pueblo. Esto es parte de la mitología que el gobierno Petro está tratando de recrear. Pero sí es cierto que los dos gobiernos se unen porque reconocen en Melo, en la dictadura de Melo, reconocen es un dictador, como dice usted, de pacotilla, es un dictador que parece de opereta. El golpe es algo bastante improvisado, es un golpe además que se debe en parte a que Melo estaba investigado por asesinato por el Congreso. No, había asesinado. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que en un 1 de enero de agenda privada se le había ido la mano con un cabo. Sí. Y en ese momento pues estaba siendo enjuiciado por corrupción, por asesinato. Claro. Y la única salida que Melo ve es un golpe militar. Tal cual. Entonces pues viene después una revuelta, una organización de los partidos tradicionales que se unen para tumbar a Melo y gobiernan o cogobiernan más bien en este periodo presidencial que sigue después de esa ruptura democrática. Y el segundo ejemplo importante de este tipo de pactos nacionales, Alejandro, se da en 1910 con la elección de un líder político que yo creo que ha estado bastante subconsiderado tal vez en la historia colombiana, que es Carlos Eugenio Restrepo. Sí, Carlos Restrepo, como se conoce, es un antioqueño, conservador histórico. Él era discípulo de los conservadores históricos de Marcelino o Marceliano Vélez, que era la vertiente del Partido Conservador moderada, ajena al nacionalismo de Caro y de Núñez. Y Carlos Restrepo y este tipo de conservatismo antioqueño, que es un conservatismo más empresarial, más pro empresa, más modernizador, menos ultramontano, menos radical que el conservatismo, religioso tal vez, ¿no? Menos religioso también que el conservatismo de Caro y de Núñez. Llega entonces al poder en 1910 después de que cae otro dictador o un cuasi dictador que es Rafael Reyes. Así es. A Reyes le habían dado unas facultades dictatoriales realmente y había habido un consenso alrededor de eso después de la Guerra de los 1000 días o de la terminación del mandato de Marroquín. Y se le había dado este mandato extendido, si no estoy mal, por tal vez, no sé si eran 9 años, que se le había dado un mandato muy extendido por parte de una asamblea constituyente que le había convocado y él gobernaba a través de esta asamblea constituyente. Ya Reyes, de todas maneras, había incorporado elementos del Partido Liberal que habían estado excluidos durante toda la etapa de la regeneración. La regeneración se acaba realmente con Reyes. Cuando Reyes entra, empieza a gobernar con esta asamblea constituyente, como decíamos ahora, con miembros de varios partidos, digamos de los dos partidos políticos
en la asamblea y digamos que gobierna de una manera, con una dicta blanda. Era una especie como de dicta blanda, Sí. donde él era una persona muy poderosa y se le habían dado esas facultades para restaurar el país. El modelo que él seguía, que Reyes seguía muy de cerca, era el modelo modernizador de Porfirio Díaz. Él quería ser y se perfilaba como el Porfirio Díaz colombiano. Y le copió hasta el bigote. Claro, el Usted los ve bigote. físicamente, son muy parecidos. Así es, y digamos de todo lo que quería hacer, de inversión extranjera, de infraestructura, de vías, ferrocarriles, quería, y por eso se acaba cayendo, quería restablecer nuevamente las relaciones con Estados Unidos rotas después de la separación de Panamá. Ese tal vez es la gota que rebosa el vaso en todo esto, y Reyes se va en 1909 y queda el país un poco al garete, se elige Restrepo, y Restrepo convoca a la Unión Republicana. Entonces el republicanismo que instala Restrepo, como decíamos, venía de la facción más moderada del conservatismo, es decir, él era conservador, no era liberal, pero era un moderado, y el republicanismo, como se llamó, o el canapé republicano, se volvió una manera, pues primero que todo se volvió una invitación a participar en el gobierno a los liberales. La reforma constitucional del 10 le da participación en el Parlamento a los liberales, que era la gran demanda, el gran anhelo de los liberales y por el cual se habían ido a la guerra en el 99, es que los liberales estaban en ese momento totalmente excluidos del Congreso, de la vida pública habían nacional. Participado en la constituyente de Reyes y ya tenían cierta incorporación en el gobierno, pero obviamente llevaban Esto ya lo institucionaliza, les dan una tercera parte de la participación. Tal cual, y participan en esta reforma constitucional de 1910, que lo que acaba haciendo, Alejandro, es que legitima la constitución de Rafael Núñez y de Caro frente al liberalismo. Sí. Y esa reforma, que es de gran calado a la Constitución, reduce el periodo de 6 años a 4 años, genera la acción de constitucionalidad, hace una serie de reformas, digamos... Prohíbe la reelección. Prohíbe la reelección. La reelección inmediata. Entonces, es una reforma de gran calado que legitima la Constitución y encausa al país, digamos, en un nuevo marco legítimo institucional. Pero también con el canapé republicano viene también un elemento importante que se da siempre que se da este llamado a la unidad nacional. Es la disidencia de las mismas. Sí. Siempre aparecen voces que dicen que eso es perjudicial. O sea, por cada esfuerzo que usted tenga, y lo vamos a ver en el caso del Frente Nacional, usted tendrá disidencias de eso. O sea, en Colombia, lograr consensos homogéneos es muy difícil. El canapé republicano lo llamaban así, canapé es como un sofá, porque básicamente todos los partidos estaban sentaditos juiciosos en el sofá, liberales y conservadores compartían sofá. Y dentro de los partidos, como dice usted, habían muchos críticos del canapé republicano, los más radicales de cada partido, que en el caso de 1910, de la generación del centenario, por ejemplo, los jóvenes radicales que criticaban el republicanismo, que lo veían como un centrismo soso, tibio, fajardista, como algo por ahí como en el centro que no se define, eran, por ejemplo, Alfonso López Pumarejo, desde el liberalismo, y Laureano Gómez, que ambos tenían 24 años en ese momento, eran muy amigos, Laureano Gómez y López Pumarejo, y ambos se volvieron amigos, se conocieron como críticos al republicanismo de Carlos E. Pero entonces, así como tenemos un patrón de buscar la unión o el consenso general frente a temas de reformas importantes o de restauración de la democracia después de una ruptura, también tenemos una historia importante de disidencias, de gente que hace política y crece políticamente contradiciendo este tipo de movimientos, lo cual, entre otros, habla bien de la democracia colombiana. Sí. Porque finalmente este tipo de acuerdos nunca llegan a ser hegemónicos. Creo que eso es muy importante. Sí. Y no duran mucho. El republicanismo no logró consolidarse. El Partido Republicano nunca logra consolidarse como una alternativa al liberalismo y al conservatismo. Parecido a lo mayarino, que dura 4 años, tal vez 4 años dura lo de Mayarino. Es un acuerdo de transición. De transición. En este caso también fue lo mismo, porque después de Carlos R. Restrepo viene la parte más característica de lo que se ha llamado la hegemonía conservadora, que es del 14 hasta el 30. Esos siguientes 15 años son 15 años en donde gobiernan realmente gobiernos, pues obviamente conservadores, pero además muy afectos al clero, a la iglesia, muy alineados. Y de todas maneras, en esos gobiernos
había participación de ministros liberales, Sí. aunque no eran y no se caracterizaban como gobiernos pues, de coalición. Sí, por ejemplo, Olaya Herrera, que sería el primer presidente liberal, él fue canciller durante la hegemonía conservadora, también Así es. venía del ala más moderada del liberalismo. Benjamín Herrera Sí. también fue ministro de alguno de estos presidentes conservadores. Sí. Entonces siempre hay una tendencia de todas maneras. Y otra figura colombiana, otra palabra muy colombiana, que es el lentejo, Alejandro. El lentejo es el que se vende por un plato de lentejas. Sí, o sea, es el miembro de un partido Sí. que por un plato de lentejas, que usualmente es un jugoso cargo o contrato en el en DPS, el Estado. una cancha de fútbol del DPS, Exactamente, Sí. exactamente, un consulado, unos carrotanques, unos carrotanques en La Guajira, ejemplos hay. ejemplos hay. Entonces se pasan y se voltean al lado, digamos, del gobierno y hacen parte temporalmente de esa coalición. Y cuando arranca la República Liberal, ya en forma, en el año 34, con la revolución en marcha, los ánimos se comienzan a caldear y el republicanismo termina siendo bastante desacreditado. Se considera centrista, es decir, un poco ni fu ni fa, ni Sí, tibio, ni caliente ni frío. Es decir, entonces el republicanismo cae también en los años 30 y 40, cuando la polarización política va a llegar a unos niveles insostenibles. El republicanismo cae un poco en desgracia. Recordemos que el primer gobierno de la República Liberal, que es el de Olaya, es un gobierno también bipartidista o moderado en ese sentido. Sí. Hay un número importante de ministros conservadores y Olaya no decide hacer un gobierno de partido. En cambio, Alfonso López Pumarejo, que llega al poder después de Olaya, sí, claramente establece un gobierno de partido. Dice, este es un gobierno que va a ser un gobierno liberal, es un gobierno que va a ser un gobierno de ideología liberal y llama a su revolución en marcha. Sí. O sea, es un tema donde claramente se va a imponer una ideología y ya no hay un carácter bipartidista en lo que, digamos, está desarrollando el gobierno de López en ese momento. Y López logra ampliar la base del Partido Liberal por ese tipo de posiciones de una manera muy importante, logra recoger todo este proletariado que estaba surgiendo, urbano, que estaba surgiendo en el país en ese entonces, todo ese grupo importantísimo de personas, digamos, de la clase trabajadora que estaban buscando un horizonte político, que normalmente hubieran gravitado hacia un partido socialista, acaban incorporados en el Partido Liberal. Y esto va a ser muy importante para lo que va a venir después. Y aquí pasa algo, Luis Guillermo, que es fundamental. El liberalismo crece y se vuelve una mayoría estructural. Es decir, lo que arranca a comienzos de los 30 como dos partidos que quizás eran paritarios, es difícil saber porque no habían encuestas de opinión pública, había mucho fraude, pero ya al finales de los 30... Pero es posible inclusive que el Partido Liberal fuera un poco minoritario. Tal vez en 1920 o en los principios del siglo, uno podría decir que era el 35-40% de la opinión, pero ya para el año 40... mediados del 40, al 46... Era muy diferente. Sí. Yo diría que ya era claramente el 60% del electorado que estaba del lado del Partido Liberal. Y era una base muy sólida y digamos que tenía los visos de poderse convertir en un partido hegemónico. Sí. Y esto empieza a generar unas tensiones políticas muy grandes. En ese momento a los conservadores, a Laureano Gómez, a Mariano Ospina, comienzan a ver que el liberalismo es consistentemente mayoritario y que van ganando mayorías en elección tras elección. Y en ese momento ya la violencia política comienza a salirse de las manos. En el año 46, la elección del 46, el liberalismo se divide. Eso lo hablamos en un episodio anterior del 9 de abril. Sucede el asesinato de Gaitán el 9 de abril y la democracia colombiana llega en el año 49 a un punto de quiebre. Hay un breakdown democrático total. Así es. Y aquí, Alejandro, en el episodio que tuvimos hace tal vez unas 2 temporadas sobre Gaitán y sobre el 9 de abril, dijimos que era uno de esos momentos, un parteaguas en la historia. Pero más que lo que pasa el 9 de abril, Alejandro, es lo que pasa después del 9 de abril. Y echemos un poco para atrás. Hablemos nuevamente de la elección de Ospina, de Mariano Ospina Pérez.
Ospina llega porque el Partido Liberal se divide. Sí. El Partido Liberal para ese entonces ya era el 60% del electorado, tenía una hegemonía muy potente, muy clara, muy estructural, muy sólida, y se divide. Llega Mariano, que es el candidato de moderación, porque el líder del Partido Conservador era Laureano Gómez, que era radical, pero para poder ganar ponen a un heredero de esta línea de Carlos R. Restrepo. Y llega Mariano y es elegido en el 46, y lo que hace es que nuevamente acude al expediente de la Unión Nacional, o sea, invita al Partido Liberal a que sea parte integral de su gobierno. ¿Qué pasa después y cómo la democracia colombiana empieza a fracturarse? Lo vamos a hablar en la siguiente parte de nuestro podcast después de una breve pausa. Hola, soy Ginette Prieto y soy periodista de investigaciones de La Silla Vacía. Para publicar las notas que hacemos en La Silla nos tomamos días de revisión de documentos, hablamos con fuentes enteradas, viajamos a los sitios donde ocurren las movidas de poder clave y hacemos nuestras propias verificaciones. Les cuento todo esto porque detrás de cada nota, de cada episodio de podcast y de cada producto hay una comunidad que nos apoya, que son los superamigos, que reciben muchos beneficios. Si les gusta lo que hacemos y quieren que continuemos, únanse a los superamigos en lasillavacía.com/superamigos. Nos estamos leyendo y escuchando. ¡Chao! No es cierto que el ejército esté con el gobierno conservador. Podemos informar que a pesar de la orden dada desde Palacio para que la motorización del ejército baleara y masacrara al pueblo liberal de Bogotá, el ejército se rebeló y está de parte de la revolución. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército. Estamos de vuelta entonces en el gobierno de Mariano Ospina, la noche del 9 de abril de 1948, el día que asesinan a Gaitán, y ante la crisis, ante los saqueos, ante los incendios en Bogotá, los liberales van al Palacio, se reúnen con el presidente Ospina y deciden entrar al gabinete. Darío Echandía, Carlos Lleras, entran al gabinete de Mariano Ospina y otra vez llegan a lo que llamarían hoy un acuerdo nacional, es decir, los liberales llegan al gabinete, hay una unión de los partidos que de cierta manera, Luis Guillermo, es el reflejo político colombiano ante una crisis. Tal cual. Entonces, para aclararle a los oyentes, ¿cuál fue el cronograma de esta unión nacional? Ospina llega en el 46 e intenta incorporar al Partido Liberal al gobierno. Y de hecho nombra a 5 ministros liberales, a un número importante de gobernadores y a 400 alcaldes liberales. Casi la mitad. Casi la mitad. O sea, no es un tema decorativo, sino que esta Unión Nacional va en forma. Y empieza a gobernar Ospina, sigue la violencia en el campo, sigue la tensión política, el Partido Liberal muy incómodo con esta situación de ser oposición y actuar como minoría siendo una mayoría, o sea, tampoco lograba estar cómodo en esa situación frente a un gobierno conservador que consideraba que era minoritario, y entonces sigue la tensión política, y en el mes tal vez de febrero o marzo del 48, cuando ya Gaitán era el director del Partido Liberal, se disuelve por primera vez la Unión Nacional. Al mes siguiente, en abril, cuando matan a Gaitán, la reacción instintiva del gobierno es nuevamente convocar la Unión Nacional y, como usted decía, van todos al Palacio de Nariño y se restablece la Unión Nacional y nombran nada más y nada menos que a Darío Echandía ministro de gobierno. O sea, no eran cargos simbólicos o decorativos, sino cargos esenciales en el funcionamiento del gobierno. En la medida en que va avanzando el 49, y el 49, Alejandro, es el año clave en todo esto, más que el 9 de abril, que desata una cantidad, o más bien magnifica una cantidad de tendencias que ya venían, el 49 es el año en el cual la democracia colombiana colapsa. Sí, porque la ruptura democrática es en el 49, cuando Ospina cierra el Congreso. Para las elecciones del año siguiente, de 1950, los liberales se abstienen, no presentan candidato y gana Laureano Gómez. Claro, pero ¿por qué Ospina cierra el Congreso? Porque el Partido Liberal lo iba a tumbar.
básicamente. Ahí sí le iba a hacer un golpe blando. Sí, porque tenían mayorías en el Congreso, los liberales eran mayoritarios. Eran mayoritarios, el designado era liberal, que era Eduardo Santos, Sí. y entonces convocan un juicio político en contra del presidente por los hechos del 9 de abril. El Partido Liberal está en un plan de tumbar al presidente realmente, y Ospina se adelanta y cierra el Congreso. Sí. Y el cierre del Congreso hace que el liberalismo se retire de las elecciones del año 50. O sea, aquí hay una conjunción de culpas, como diríamos los abogados, en todo esto, que lleva a una ruptura democrática en el país. Y es una ruptura democrática que va a durar 9 años, porque ese Congreso que cierra Mariano Ospina en el 49 no se va a volver a reunir hasta 1958, después de ese sí, un gran acuerdo nacional. Correcto. Porque El acuerdo nacional por excelencia, sí. Porque lo que sucede después entonces del cierre de Ospina, para hacer una cronología muy rápida, es que se abstienen los liberales de la elección del 50, gana Laureano gobierna sin Congreso, con la ANAC, una Asamblea Nacional Constituyente, Nunca lo hemos visto, ¿no? Eso nunca se ha pensado en este gobierno, una Asamblea Constituyente para gobernar. Modos constituyentes, andares constituyentes, eso es... Cabildos constituyentes. Sí. El poder popular, no, hablando, eso es ajeno también a la tradición colombiana, pero... la Asamblea Constituyente, eso no le sale bien a Laureano. Él trata de implementar una constitución corporatista, franquista, y en el 53 llega el general Gustavo Rojas Pinilla, aliado con el ospinismo, es decir, con la mitad del Partido Conservador y con el liberalismo, a dar un golpe de Estado, lo que en su momento se calificó como un golpe de opinión. Así es. Entonces llega Rojas y todos esperan que el gobierno de Rojas sea un gobierno muy corto, que llegue, pues, a que tumbe a Laureano, Sí. y entonces les haga la vuelta y para el 54 ya estén nuevamente convocando elecciones. Y como usted decía, esto es una alianza entre el ospinismo y el Partido Liberal, que tienen un enemigo común en cabeza de Laureano Gómez, que era pues un radical. Sí. Entonces llega el general Rojas, pero el general Rojas tiene otros planes. El general Rojas aprovecha la ANAC, que había dejado montada y andando Laureano, y hace que la ANAC lo elija para un periodo que va del 54 al 58. Claro. Si él no estaba pensando en entregar el poder rápido, se dio cuenta que le gustaba esto, que la hija, la capitana, tenía también delirios de Vita, entonces Claro, cuando comienza... y aquí hay varios factores importantes para mirar lo de Rojas, y en algún episodio futuro del podcast hablaremos de la dictadura de Rojas, pero simplemente dos cosas, Alejandro. La primera, Rojas tiene la fortuna, igual que Hugo Chávez en su momento, de llegar al poder en un boom económico. Sí. Entonces eso le da plata para poder hacer todas las cosas que acaba haciendo. Tiene el bona fides, por así decirlo, frente a las guerrillas liberales y frente a la insurgencia o la reacción conservadora. Y toca reconocerle a Rojas que negocia la paz con las guerrillas liberales del llano. Claro, entonces baja de una Reduce manera la muy violencia. importante la violencia. Además, la violencia, las estadísticas que hemos mirado de violencia eran realmente tremendas. Sí. O sea, hubo años de más o menos unos 400, casi 500 muertos por 100.000 habitantes. Sí. O sea, hoy en día en la tasa Colombia... hoy en día es 25, 30. 25, no llega a 30, es 23 o 25 en promedio. Sí. Estamos hablando de 400, estamos hablando casi 20 veces más. O sea, esto era una matanza en gran escala. Ni siquiera el Medellín de Pablo Escobar tenía cifras parecidas, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, una matanza en gran escala, lo que estaba ocurriendo, y él logra pacificar todo esto. Y lo otro, muy importante, era el entorno latinoamericano de ese entonces, que eran dictadores muy parecidos a Rojas. Pérez Jiménez en Venezuela, el general Perón en Argentina. Entonces, estamos hablando de un zeitgeist, por así decirlo, en el cual Rojas intenta montarse. Y el plan de Rojas era quedarse en el poder hasta el fin de siglo. Es que, de hecho, en el 56, Rojas comienza a pensar en hacer política. Y él comienza a organizar un partido, Luis Guillermo, que se llama La Tercera Fuerza. No puede ser confundido con La Tercera Vía de Anthony Blair, Tony Blair y Juan Manuel Santos. Esta es La Tercera Fuerza, pero la idea es un poquito la misma, ni de derecha ni izquierda. Claro. El general Rojas va a montar un partido de centro, un partido nacionalista. Ojo, todo esto va a inspirar después al M-19, que esto Sí. es importante tener en cuenta que
que la inspiración del M está en la ANAPO y está en el rojismo. Esto es en el año 56. Es una proto-ANAPO. Sí, es una proto-ANAPO, es decir, duró muy poco porque tan pronto comenzó a organizar la tercera fuerza y a hacer unos lanzamientos en el 56, ahí los políticos comenzaron a negociar, ahí sí, el gran acuerdo nacional. Claro, que nos lleva ya a mirar uno de los episodios más fascinantes de la historia colombiana, que además hay que hacer un reconocimiento acá a un libro recientemente editado, Alejandro, que se llama De la dictadura a la democracia limitada del Frente Nacional, 1956-1959, un caso exitoso de negociación, de Edna Carolina Sastoque Ramírez y Mauricio Pérez Salazar. Es un libro reciente del externado, muy corto, pero muy interesante, ¿sabe? Sí. Porque se concentran en los pormenores de la negociación del Frente Nacional, que es de esas cosas que vale la pena mirar. Sí. Cómo se dio esta negociación, que fue, como dice el título, exitosa y requirió, digamos, de mucha habilidad por parte de quienes estuvieron ahí, particularmente de un héroe de este podcast, que es Alberto Lleras. Alberto Lleras Camargo. Retomamos la historia en 1953. Después del golpe, Laureano se había ido exilado a España. Esto era la España del general Franco, gran amigo, Claro. o por lo menos gran ídolo de Laureano Gómez. Oiga, pero le cuento un dato. ¿Sabe? Se va exiliado y sabe que vive Laureano Gómez ¿El en exilio? Benidorm ¿De qué? de una pensión que le paga el Estado colombiano. O sea, que le paga Rojas. Sí, sí, sí. O sea, esa es la única... Eso es muy legalista, muy Muy, colombiano. muy, sí. muy colombiano Sí. que, o sea, al presidente derrocado le sigue pagando la pensión. Sí, sí, sí. Entonces, él está en Benidorm, esto es un municipio en la costa española. balneario. Un balneario en la costa española. Y en el 56, Alberto Lleras va a visitarlo. Y esto es una negociación entre dos grandes enemigos. Es decir, el proceso de buscar un acuerdo con los conservadores había iniciado con López Pumarejo, enviándole una carta al directorio liberal de Antioquia, proponiendo un candidato único conservador. Es decir, teniendo en cuenta que Laureano Gómez había sido el gran enemigo de López Pumarejo, el que había de cierta manera forzado su renuncia en el 45, demuestra de parte de López Pumarejo una grandeza de espíritu y una generosidad importante. Claro. Las estrellas se empiezan a alinear cuando los líderes políticos de los partidos tradicionales se dan cuenta que lo de Rojas va para largo. Sí, Y que es un proyecto de largo trecho. sí. Entonces, Laureano detestaba a Rojas, pues porque lo había derrocado, por supuesto. Entendible. Y los liberales lo habían promovido, pero cuando se dieron cuenta que se iba a quedar y que además iba a construir un partido que podía y que tenía la vocación de quedarse con la base del Partido Liberal, ven pasos de animal grande. Entonces, los liberales, de una manera muy audaz, empiezan a plantear una solución que le diera al Partido Conservador tranquilidad frente a la mayoría estructural que tenía el Partido Liberal desde el punto de vista electoral. Sí. Y qué mejor entonces que decirle, como dijo López a la carta del director liberal de Antioquia, decirles, miren, lleguemos a un acuerdo y ustedes conservadores van a tener la opción y vamos a votar por ustedes. Sí. O sea, les vamos a dar a ustedes la opción de ser los primeros en gobernar después de la caída de la dictadura. Sí, 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 sí. Y eso desata una cantidad de negociaciones, primero que todo, como suele ocurrir, reservadas, Sí. clandestinas, diría Gustavo Petro hoy en día, Sí, 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 sí. y van llegando a el líder realmente, la persona clave en todo esto, que está asilada en el balneario de Benidorm. Esto es el 56, en este momento no es el mundo de hoy, no hay redes sociales, la comunicación es difícil. Va Alberto Lleras personalmente a Benidorm, o sea, lo acompaña también el hijo del O sea, esto es general Nixon en Vázquez. China. Esto es Nixon en China, es decir, esto tiene que irse Alberto Lleras con su maletín de cuero a ir a buscar a Laureano. A tocar la Benidorm, puerta. A tocar la puerta. Y al comienzo, en este libro dicen que al comienzo, cuando llega Alberto Lleras, Laureano le dice, ¿y usted a qué vino? ¿No le dijeron que no valía la pena que venga? Que se había mandado un cable diciendo que no viniera, pero Sí, sí, nunca sí. lo recibí, Sí. dice Alberto Lleras, y aquí estoy. Y entonces en ese momento almuerzan los dos jefes en Benidorm, salen a caminar después por la playa y comienza a ablandarse un poquito Laureano a la idea de llegar a un acuerdo. Y al final de esto es una negociación que dura un par de días en Benidorm, están muy solos los dos jefes, saca a Alberto Lleras su máquina de escribir. Alberto Lleras era un gran periodista, un gran escritor, fuera de ser un
un gran político, y escriben lo que es la Declaración de Benidorm. Y aquí voy a leer una parte de la Declaración de Benidorm que dice, y abro comillas, se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos, hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos, tengan fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a golpes de Estado o a la intervención de factores extraños a ella. Así es, el pacto de Benidorm o la declaración de Benidorm lo que hace, esto es una cosa, es un terremoto político lo que ocurre en Colombia con esta declaración, porque eran los grandes enemigos que se reúnen y plantean por primera vez un acuerdo, uno, para salir de la dictadura, que era muy importante, y dos, una intención de llegar a un acuerdo para compartir la alternancia en el poder. Todavía no está claro cómo va a ser. Se debió haber hablado seguramente, pero no está escrito en la declaración, eso vendrá un poco después, pero esa era la idea, era superar esa pelea por el poder y por la burocracia en el fondo, y de alguna manera compartirla para cesar, porque en buena medida Rojas había fundamentado su permanencia en el poder argumentando que era necesario para mantener la paz. Que los partidos políticos, usted no podía confiar en los partidos liberales y conservadores porque habían llevado a Colombia a una espiral de violencia de tal magnitud que era necesario que las Fuerzas Armadas entren para civilizar a la política. Exactamente. Entonces, cuando llega esta manifestación en donde los partidos dicen ya no vamos a matarnos, ya no vamos a seguir en esta confrontación y vamos a llegar a una solución pacífica para restaurar la democracia, ¿sabe qué acaba pasando, Alejandro? Se le cae la estantería inmediatamente a Rojas. O sea, el día en que se publica, que tal vez es en julio. Eso es en julio, el 24 de julio del 56. Del 56. Ese día que se conoce esa declaración, Rojas tiene los días contados. Concurren al Aeropuerto Internacional de Techo altas personalidades de la política colombiana a despedir al doctor Alberto Lleras Camargo, momentos antes de tomar la poderosa nave que lo ha de conducir a Barcelona, España, donde ha de celebrar históricas deliberaciones con el doctor Laureano Gómez en busca del restablecimiento de las instituciones democráticas en Colombia, con base en el entendimiento histórico de los dos partidos. Una de las críticas que uno oye al del Frente Nacional es que era excluyente, que no permitía que otros partidos participen, pero es que toca tener en cuenta la gigantesca, la inmensa representatividad que tenían los dos partidos tradicionales en ese momento. Eran, como decían literalmente en el Pacto de Marzo, que era el siguiente hito de negociación, cada uno de ellos la mitad de la patria, los dos su integridad en la historia. Así es. Mire, es impresionante como Alberto Lleras empieza como si fuera un sastre poniendo puntada por puntada, poco a poco para ir construyendo esto. Entonces, lo primero es el Pacto de Benidorm, después viene lo que se conoce como el Pacto de Marzo, que era un pacto, si mal no recuerdo, con los ospinistas, porque Laureano representaba una parte muy importante, la más simbólica, la más dura del Partido Conservador, pero faltaban los ospinistas, que habían sido hasta ese momento una parte importante de los pilares que sostenían a Rojas. Con los ospinistas y muy importante, Luis Guillermo, con los militares. Esto es marzo del 57. Claro, es del 57 y ya se está, digamos, cocinando eso. Las puntadas de Alberto Lleras ya van llegando a un acuerdo realmente sólido. Rojas no se ha quedado quieto en todo esto. Entonces Rojas, viendo lo que está ocurriendo, decide meterle al acelerador a lo que controlaba, que era la ANAC. Y la ANAC plantea en la ANAC una nueva extensión de su mandato, del 58 al 62. Entonces dobla la apuesta Rojas, pero las fuerzas que están en contra de él van increciendo cada vez más. Y en ese momento, cuando la ANAC lo reelige, se le cae la estantería, como decía usted, y literalmente el día siguiente, el 9 de mayo del 57, sale Rojas, de cierta manera aupado por la Junta Militar, lo que después se consolidaría como la Junta Militar. Que eran sus subalternos. Que eran sus subalternos, que es un grupo de generales y almirantes que acuerdan después, terminan de negociar el pacto del Frente Nacional con Alberto Lleras y van a gobernar hasta el 7 de agosto del 58, convocando un plebiscito, Luis Guillermo, para el 1 de diciembre del 57. Porque una dictadura, Alejandro,
tiene que tener también bases de apoyo. O sea, Sí. no solamente es de represión bruta. Sí. Entonces, las bases de apoyo de Rojas inicialmente habían sido una facción importante, bueno, inicialmente habían sido el Partido Liberal, una parte muy importante del Partido Conservador, los Ospinistas, obviamente las fuerzas militares que estaban ahí montadas, la iglesia, en cierta medida, y los empresarios, el empresariado, o lo que uno podría llamar la opinión pública. Y esto se va desboronando en la medida en que avanza la dictadura. Se van cayendo uno por uno de esos pilares de apoyo a Rojas. Y al final, la estocada final la dan cuando la iglesia se le voltea a Rojas y ya cuando se queda, bueno, obviamente el Partido Liberal después de Benidorm, el Partido Conservador completo después del Pacto de Marzo, los empresarios hacen un paro general en contra del gobierno y la iglesia también le pide la renuncia. Y cuando todo esto se da y cuando queda abierta realmente el camino hacia el retorno a la democracia, los militares, y no estamos hablando de coronel ni nada de eso, sino el alto mando militar Sí. que había gobernado con Rojas, Sí. se le voltea y le dice: general, hasta aquí llegamos. Y Rojas Lo único reconoce que y se va. Claro, claro, y lo único que pide es: déjenme, yo los nombro a ustedes como una junta militar Sí. para tener una salida digna, y es lo que ocurre. Sí, así es. Ahí faltan otras, en la cronología de la negociación del Frente Nacional hay un par de hitos importantes. En SITGE se acuerdan que el mecanismo para legitimar este acuerdo nacional va a ser el plebiscito. El plebiscito se vota el 1 de diciembre del 57, votan las mujeres por primera vez. ¿Sabe, Luis Guillermo, cómo es el resultado de la votación del plebiscito? Como de Fidel Castro, que Como en Corea del Norte, 95% votan por el sí, 4,7% por el no. Los que se oponen al Frente Nacional desde el conservatismo van a ser Alzate Avendaño, que era la extrema derecha se acaba protofascista. muriendo poco tiempo después. Sí, y Jorge Leiva, que se va a lanzar en contra del candidato único que va a ser Alberto Lleras en el 58. Y pasa ya al final de la negociación dos cosas interesantes. Una, que se introduce el tema de la alternancia, o sea, originalmente durante 3 periodos, pero acaban siendo 4. Y otro tema que tal vez se introduce en Sitges, que es el siguiente pacto. O sea, estamos hablando de la Carta de los Liberales de Antioquia, Benidorm, después sigue el Pacto de Marzo y después sigue Sitges. Es como la secuencia de todo esto. Se introduce, además de la alternancia, la paridad. Y es que todos los cargos públicos van a ser partidos por partes iguales. Esto es una victoria muy importante de Laureano Gómez, porque él era el partido minoritario. Claro. Y logra durante 4 periodos presidenciales, o sea, 16 años, compartir el poder y además tener la mitad del Estado. O sea, es lo que lo convence y lo hace, digamos, muy proactivo ya en la implementación de todo esto. Y se crea el Frente Nacional. No vamos a hablar aquí, Alejandro, de lo que fue el Frente Nacional, sus consecuencias positivas, muchas, creo yo, y también negativas, no se puede negar. Pero es un pacto, es un verdadero acuerdo nacional. Eso fue lo que fue el Frente Nacional. Es el acuerdo nacional por excelencia que marca inclusive hasta nuestros días la lógica del Frente Nacional y la dinámica política del Frente Nacional no se ha roto sino hasta hace muy poco, y de todos modos permanecen pedazos de toda esa práctica política ahí, repito, para bien y para mal. Correcto, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que aquí en este podcast somos defensores en gran parte del Frente Nacional, porque yo sí creo que en balance los aspectos positivos son mayores a los negativos. Los aspectos positivos incluyen, entre otras cosas, una modernización del Estado muy importante, es decir, también con el Frente Nacional se crea la Escuela Superior de Administración Pública, se moderniza la administración del Estado, se crea el Departamento Administrativo del Servicio Civil, Planeación Nacional, pero un poquito después. Planeación Nacional. Económicamente también viene acompañado de un proyecto modernizador que después va a recibir el impulso de la Alianza por el Progreso y del Banco Mundial más adelante, pero es un proyecto modernizador del Estado. Y pacificador también. Y pacificador, por supuesto. La doctrina Lleras más adelante también va a establecer una diferencia muy clara entre
entre los asuntos políticos y los asuntos militares, es decir, la no interferencia de los militares en la política y viceversa, va a ser uno de los principios del Frente Nacional, y a eso le debemos en gran parte que en los años 60, 70, incluso 80, Colombia sea un país bastante único en América Latina en que no hay golpes militares, no hay ni siquiera ruido de sables. Mire usted la paradoja, Alejandro, y ya para ir concluyendo. El M-19 se crea un poco como una reacción al Frente Nacional y a lo que ellos consideran fue el robo de las elecciones del año 70. Sí. Y digamos que cuando yo estudié en la universidad, el Frente Nacional era mal visto porque se consideraba que había sido un factor generador de la violencia reciente, lo cual no es cierto en realidad, pero digamos se consideraba eso. Cuando pasa todo lo que pasa en Venezuela, ahora con las elecciones de Maduro y del señor González, la fórmula que propone Gustavo Petro de solución en Venezuela es, con esas palabras, un frente nacional. Vaya Mire paradoja. usted que es una gran paradoja, ¿no? Porque está de alguna manera contradiciendo, no sé, 30 años o 40 años de doctrina del M-19, diciendo esto es una solución y fue una solución en Colombia y la proponemos para Venezuela en circunstancias parecidas. Sí. Entonces creo que esa fórmula de la unidad nacional es una fórmula que es de gran calado. Todo lo demás que hemos visto últimamente, y no solamente con este gobierno, sino también con los gobiernos anteriores, pues son remedios de esta gran solución que se dio en el año 57. Y son esos pactos que usted mencionaba, Alejandro, en el podcast, en este podcast anteriormente, hace unos minutos, de más bien remedios burocráticos, parches, que buscan es gobernanza de corto plazo, pero no son acuerdos que tengan gran calado. Mire también cómo este llamado que ha hecho el presidente Gustavo Petro y sus ministros y Laura Sarabia, pues nunca hemos visto una declaración de ninguna especie. Es simplemente una cosita allá, otra acá, pero nunca no hemos visto todavía una declaración de Benidorm de este llamado. Ni la vamos a ver, Luis Guillermo, porque es que el acuerdo nacional significa todo y no significa nada. Entonces el acuerdo nacional es un pacto con los banqueros para repartir créditos. El acuerdo nacional también es una reforma al sistema general de participaciones, enmermelando al Congreso. El acuerdo nacional también es la construcción, y aquí estoy leyendo los trinos de Laura y Sarabia, la construcción de paz en el Cauca. La construcción nacional es todo, y lo que son unos llamados de apoyo aceitados por burocracia. Y esto sí puede ser, para concluir este podcast, uno de los legados menos positivos del Frente Nacional. Es un legado de clientelismo y es un legado de gobernabilidad basado en acuerdos burocráticos con el Congreso. Ese es el lado negativo de todo esto. Pero Alejandro, ya también nuevamente para concluir, pues la verdad es que Laura Sarabia y tampoco el ministro de Gobierno actual o del Interior actual, pues tienen los pantalones ni la estatura de Alberto Lleras. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Déjà Vu. Nos vemos en 15 días. Déjà Vu es un podcast de opinión de La Silla Podcast bajo la coordinación de Tatiana Duque. Este episodio fue grabado y editado por Daniel Chávez, escrito y dirigido por Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. La producción general es de Fernando Cruz. Cada 15 días escuche un nuevo episodio. Gracias por escuchar.